Vivimos una Asamblea General de Naciones Unidas marcada por el conflicto en Ucrania, una crisis que divide al mundo entre Estados Unidos y sus aliados a favor de Kiev, Rusia, China y algunos países que no se pronuncian como Washington quiere, y eso no gusta por allí, y con el resto de estados que miran cómo este fenómeno les puede afectar y desean que se termine lo antes posible. La realidad que tenemos hoy en nuestro mundo es la de una fragmentación. La del inicio de una ruptura hacia bloques separados, y en este momento Naciones Unidas pues parece maniatada. Sus acciones en la pandemia hace ya bastante tiempo dejaron en entredicho la manera de gestionar situaciones críticas, y la del conflicto en Ucrania también lo es. ¿Es incapaz este organismo de mediar? ¿Por qué se intenta moldear a los intereses particulares? ¿Es independiente en las decisiones que adoptan? ¿Lo son sus organismos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy aquí en el Zoom, bueno, pues hacemos frente a esta cumbre que ha estado marcada por la sombra del conflicto ucraniano, por los que tienen intenciones de alentarlo para configurar un orden internacional a su antojo, y por aquellos que siguen deseando tener igualdad de condiciones en una esfera internacional que se resquebraja tal y como la concebíamos hace años. Empezamos. Tenemos el deber de actuar y, sin embargo, estamos atrapados en una disfunción colosal, global. La comunidad internacional no está preparada ni dispuesta a afrontar los grandes y drásticos desafíos de nuestra época. Estas crisis amenazan el propio futuro de la humanidad y el destino de nuestro planeta. Bueno, pues valdría la pena pararse a pensar de nuevo si la ONU es el marco ideal para solucionar los problemas del mundo, porque a tenor de las palabras del señor Guterres, lo único que hace este organismo, que nació con la vocación de solucionar estos problemas, de mediar, es estar aterrorizado, paralizado, impasible, o simplemente vive en un estado de shock. Entonces, ¿para qué reunirse en Nueva York? ¿Para qué ese gasto? ¿Para qué esa reunión tan fastuosa? ¿Para qué si seguimos con problemas como el hambre, la desigualdad, si no hay acuerdos entre grandes potencias respecto a serios problemas? Y además muchos están pidiendo su renovación. Bueno, para muestra el asunto más actual que tenemos entre manos, ¿verdad? El conflicto en Ucrania. Esta situación ha copado la gran mayoría de los discursos que se pronuncian en ese famoso atril, y que alguno, pues se le ha permitido que lo haga online, como el señor Zelensky, que no ha dudado en acusar a Rusia, en señalar a Putin como culpable de todo, y todo lo que ustedes llevan escuchando, y lo han escuchado miles de veces durante estos meses, ¿no? Pero les digo de verdad que al menos yo, tenía la esperanza de que ese turno, esa oportunidad, tanto para Zelensky como para otros, fuera una especie de altavoz para apelar a la diplomacia. Pero por el contrario, seguimos escuchando esto. Honorable señor secretario general, señores y señoras, esta guerra que empezó entre Rusia y Ucrania, igual que todos los demás conflictos que suceden en el mundo, la debe perder el agresor. Y el agresor, en este caso, permítanme reiterarlo, es el Estado ruso. Prometo que vamos a mantener o aumentar nuestro apoyo militar a Ucrania por el tiempo que sea necesario. Ahora mismo están llegando a Ucrania más armas del Reino Unido, incluidos más cohetes MLRS. No descansaremos hasta que Ucrania triunfe. Bueno, frente a estas voces que claman proseguir con el belicismo, ¿verdad?, hay otras que difieren, y bastante. El mundo hoy está muy pendiente de esta crisis ucraniana porque su onda expansiva, la repercusión, está afectando a todos los países. Así que mientras Occidente y sus integrantes braman, gritan contra Rusia, incluso contra China, por ejemplo, por no estar de su lado, hay otros estados que desean que se emprenda la vía de la diplomacia, porque quieren que se llegue a un consenso que ponga fin a este conflicto y, como consecuencia, a los males que está causando. Su Excelencia, señoras y señores, ¿qué es lo que queremos de la ONU? ¿Ganar la guerra? No deberíamos procurar ganar ninguna guerra. Debemos procurar restablecer la paz. Si hay voluntad, hay camino. Apoyamos todos los esfuerzos para reducir los impactos económicos de esta crisis, pero no creemos que la mejor manera sea adoptar sanciones unilaterales y selectivas, contrarias al derecho internacional. La solución del conflicto en Ucrania solo se logrará a través de la negociación y el diálogo. Bueno, esta fracturación del orden internacional que les citaba antes también conlleva el hecho de que algunos pongan en tela de juicio las normas que rigen a todos, por ejemplo, a nivel de la justicia. Estados Unidos ya ha dicho que está por encima de la ley, lo hemos escuchado en varias ocasiones, que lo de tener las mismas normas y reglas que el resto, pues como que no va con ellos, ¿verdad? Pero de ahí a que algunos de sus socios pidan justicia especial para Rusia es hablar de otra cosa. De hecho, Biden dijo que se debe terminar la guerra de una forma justa.
Y yo me pregunto, ¿qué es acabar de forma justa para el presidente de Estados Unidos? ¿Hacerlo a su manera, a la forma que quiere Kiev, Bruselas, Londres? ¿Qué es eso de tener otra justicia alternativa en la que prevalezcan solo los criterios de una parte? ¿Qué hay de justo en todo esto? Y lo pregunto porque algunos parecen tener claro cuál es su sentido de justicia, de equidad, y no es otro que el de tener una jurisdicción especial que se pueda manejar a su antojo, al antojo de aquellos quienes dicen ser la democrática comunidad internacional. Una justicia que haga que Rusia se arrodille, que pague, que sea condenada y, sobre todo, relegada al ostracismo. Deben crear un tribunal especial para castigar a Rusia por el crimen de agresión contra nuestro Estado. Esto se convertirá en una señal para todos los posibles agresores de que deben valorar la paz o el mundo los hará responsables. Estamos muy a favor de que los rusos rindan cuentas por lo que han hecho, y dado que Rusia y Ucrania no forman parte de la Corte Penal Internacional, quizás sería una buena idea buscar una jurisdicción especial. Bueno, quizá también habría que decirle al señor Borrell que su gran aliado Estados Unidos tampoco se enmarca dentro de la Corte Penal Internacional, que se la pasa por ahí mismo, ¿no? Propone también algún estamento alternativo el señor Borrell para juzgar los crímenes de guerra de Libia, de Afganistán, de Siria, de Yemen. Lo dejo encima de la mesa porque también Europa ha estado inmersa en esos conflictos, así que vuelvo a repetir, lo dejo para que tome nota. Bueno, además de todo esto, se ha puesto en tela de juicio, nunca mejor dicho, la composición del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ha sido el propio Biden quien ha solicitado una expansión para que literalmente, ha dicho, se pueda responder mejor a las necesidades del mundo de hoy. Perfecto, claro que sí, en eso estamos de acuerdo, pero pregunto de nuevo, ¿a qué medida quiere Biden esa estructura? ¿De qué talla? ¿A la suya? ¿A la de sus aliados? ¿Desea un Consejo de Seguridad diseñado de tal forma que no se pueda llevar la contraria a las resoluciones que ellos dicten y en el que entren naciones que, como él mismo ha dicho literalmente, ellos han apoyado durante tanto tiempo? Bueno, porque quizá quiere una retribución por esos favores prestados a esos países. Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, incluido Estados Unidos, deben mantener y defender sistemáticamente la Carta de la ONU y abstenerse de utilizar el veto, excepto en situaciones extraordinarias, para garantizar que el Consejo siga siendo creíble y eficaz. Por ello, Estados Unidos apoya el incremento del número de representantes permanentes y no permanentes del Consejo. Esto incluye puestos permanentes para aquellas naciones que hemos apoyado durante mucho tiempo, así como puestos permanentes para países de África, América Latina y el Caribe. Bueno, como siempre, antes de presentar a nuestros invitados de este programa, lo primero es darles las gracias a ustedes por la interacción, por los mensajes que nos dejan en nuestro canal de Telegram y por seguirnos en estas redes sociales pese a la censura a la que estamos siendo sometidos. Seguimos en la lucha y gracias por seguirnos a nosotros. Tenemos el placer de contar hoy con dos personas que han seguido muy de cerca todo este proceso, con el analista internacional Pablo Jofré Leal y con Ariel Umpierrez, historiador y experto en geopolítica. Pablo, Ariel, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el Zoom. Empiezo por ti, Pablo. No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero estamos en un momento en el que yo veo una fracturación a nivel global. Es decir, puede que haya sido esta crisis ucraniana, pero lo que estamos viendo es hacia dónde se dirige este mundo. Es decir, occidentales con Estados Unidos a la cabeza, el mundo anglosajón, que están en contra, Rusia, China y hemos dicho otros estados, otros países, y por otro lado el resto que está como un espectador viendo qué es lo que pasa. Y con este contexto hemos llegado a esta Asamblea General de Naciones Unidas olvidándonos de otro tipo de asuntos que, aunque han estado en los discursos no los han centrado, ¿no? Coincido, Javier, un mundo fragmentado que no es nuevo, ¿no? Esta fragmentación se viene dando hace mucho tiempo, pero unimos a esto una fuerte presencia ya de aquellos que creemos en el multilateralismo. Eso implica entonces que esta fragmentación, que ha sido favorable durante todas estas décadas, más bien hacia ese concepto unipolar, donde Washington lleva las riendas y donde se han sumado entusiastamente, servilmente, los países europeos, por ejemplo, o aquellos como Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón y otros en la zona de Asia-Oceanía, indudablemente cambie. Y que cambie para que precisamente todos aquellos países que hemos sido espectadores, pero que también hemos sido conducidos hacia ese poder unilateral manejado por Estados Unidos,
tengan presencia, tengan voz y tengan voto, y no sean solo sujetos serviles de aquellas políticas que ha implementado, sobre todo a partir del año 1991, Estados Unidos y sus socios de la OTAN, ¿no? Cuando tú analizas la sucesión de hechos en estas últimas décadas, te das cuenta que todas esas peticiones que tú mencionabas, o que mencionaba el reportaje previo a nuestra conversación, respecto a la necesidad de una nueva estructura internacional, un nuevo tribunal internacional que dé cuenta de aquellas, entre comillas, novedades. Hemos visto que de novedades no hay nada, ¿no? Pablo. Invasión a Irak, invasión a Siria, invasión y agresión a Afganistán, a Pablo. Irak, a Libia, al Sahel, donde Francia y los países europeos han tenido presencia permanente, Marruecos contra la República Saharaui Democrática, Israel desde el año 1948 contra Palestina, Arabia Saudí contra Yemen del año 2015, la agresión contra Siria. Es decir, la fragmentación ha tenido un referente fundamental. Pablo, Washington y los suyos. A tenor de todo lo que estás diciendo, me gustaría plantearle a Ariel. Yo no sé, cuando se habla de una renovación de Naciones Unidas, ¿a qué tipo de renovación se refieren unos y se refieren otros? Es decir, ¿estamos hablando de una renovación que continúe con un deseo de hegemonía y un mundo unipolar? ¿Realmente se quiere una independencia de Naciones Unidas? Porque el señor Guterres parece en shock. Parece, oiga, nosotros somos espectadores, estamos viendo qué es lo que sucede, pero la humanidad no puede, es incapaz de resolver estos problemas. Oiga, ¿para qué están ustedes? ¿Qué tipo de organización que engloba todas estas soluciones queremos para el futuro? Porque estamos viendo cómo está actuando en el pasado y estamos viendo lo politizado que está. Al menos es lo que yo creo. No sé, Ariel. Mira, Javier, de renovar las Naciones Unidas y otros organismos internacionales hace años que se habla, siempre se habla. En la Asamblea General la mitad de los países por lo menos expresan algún deseo o voluntad de que los organismos internacionales sean reformados. Obviamente que las potencias que dominan el Consejo de Seguridad y demás, los grandes contribuyentes, porque recordemos que allí hay contribuciones económicas, cada país paga por estar allí y el que más paga, como siempre pasa en la vida, es el que domina, en este caso es los Estados Unidos y las grandes potencias. Pero para hacer referencia a lo que tú hablabas recién con Pablo, mira qué contradicción, porque por un lado tenemos esta Asamblea General que repite más o menos lo mismo de siempre, y al lado de eso tenemos una realidad en la cual otros países, que quiero recordarlo, el 80% de los países del planeta no respaldan las sanciones a Rusia, no están con Occidente como se nos venden las agencias de comunicación. 80% de la población del mundo está del otro lado. Que mira lo que ha pasado, hemos hablado ya en otra ocasión, la reunión de los BRICS hace unas semanas atrás, la reunión de la Asociación de Organización de Shanghái, donde están China, Rusia, India, Pakistán y demás, que están como disociadas, son dos realidades diferentes donde tú tienes la potencia del mundo hoy, económica, poblaciones, recursos naturales y demás, están de aquel lado, por decir de alguna manera, y los occidentales, Estados Unidos, Francia, yo he escuchado los discursos y demás, ya aburren, obviamente que aburren porque repiten lo mismo de siempre, dicen que expresan voluntades, deseos, ahora hablaban de la Agenda 2030, luchar contra el subdesarrollo, el hambre y demás, los derechos humanos, como siempre, y quedan en palabras. Occidente repite lo mismo de siempre. Obviamente que está este punto introducido por el presidente Biden de ampliar el Consejo de Seguridad, de ampliar y demás, porque está respondiendo a algún reclamo. Ahora, como tú bien decías, ¿a quiénes vamos a incluir en esa lista? Eso es lo que yo quería preguntar, ¿no? Porque cuando está hablando de la renovación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, decir que no se pueden aplicar los vetos de una manera, digamos, al libre albedrío, habría que ver cuántas veces ha aplicado el veto, en este caso, Pablo, Estados Unidos, que es el país que más ha ejercido, digamos, ese derecho o ese privilegio que tienen los países del Consejo de Seguridad. Habría que verlos cuántas lo ha hecho para el tema de Israel, para el tema del bloqueo de Cuba, etcétera, etcétera, ¿no? Para necesidades que tenemos en nuestro mundo. Y Biden decía, vamos a abrir la puerta a países a los que nosotros hemos apoyado, ojo, nosotros hemos apoyado en los últimos años. Es que a mí me parece una desfachatez, Pablo. Absolutamente. O sea, lo que yo quiero es cambiar para mi beneficio.
Lo que yo planteo es la necesidad de cambios de un Consejo de Seguridad con 5 miembros permanentes y 10 estados no permanentes, es decir, esos 15 estados ampliarlo ¿a dónde? ¿Hacia dónde? Que sea democrático, que sea electivo, que salga de aquella idea que tienen respecto a que sean estos permanentes y otros divididos por áreas, por zonas, anglosajones y otros. Es decir, estamos hablando de un Consejo de Seguridad que nace el año 1945, que no ha tenido cambio, que efectivamente, conformado por estos 5 países, Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia, lo que ha hecho es generar una especie de consejo directivo del mundo que necesita ser cambiado indudablemente. No ha sido Estados Unidos el que ha planteado por primera vez el cambio en el Consejo de Seguridad. Países como Sudáfrica, países como Nigeria, Brasil, México, se necesita, Pablo, planteado... Lo que decimos es que se necesita desde luego ese cambio, pero que no sea como se viene dictado desde luego desde un país. Vamos, porque el tiempo apremia, y quería hablar de este eje que ha estado marcado y que ha marcado sin duda alguna esta reunión número 77, ¿no? de la Asamblea General de Naciones Unidas. No ha sido otro que Ucrania. Casi todos los presidentes, por no decir todos, los mandatarios o representantes han hablado de ello. Ariel, leo literalmente, a ver qué te parece, un fragmento, y es el inicio del discurso de Biden. Dice: hablemos claro, un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas invadió a su vecino e intentó borrar un Estado. Ha violado descaradamente los principios esenciales de la Carta de Naciones Unidas. ¿Qué ha estado haciendo Ucrania con total impunidad durante 8 años en su propio territorio en Donbass y no ha sido castigado sino violar la Carta de Naciones Unidas? ¿Me lo puede explicar alguien? No sé si tú tienes algo que decirme. Exactamente. ¿Qué no ha hecho Ucrania contra la sufrida población del Donbass? ¿Qué no ha hecho y qué no sigue haciendo? Ahora, la desfachatez del presidente de los Estados Unidos es completa, porque dice: ¿qué violación al derecho internacional? Cuando, como decía Pablo y lo decías tú, no ha parado de invadir países, generar golpes de Estado. En el caso del Medio Oriente, Siria, Libia, Irak, Irán, más o menos 6 millones de muertos. Ahí no interesa, ¿verdad?, seguir a la Corte Penal Internacional para dar cuenta, ¿verdad? Porque los soldados de Estados Unidos tienen, digamos, una bula papal, si me lo permite el Vaticano. Exactamente. Allí en esa corte tendrían que estar, sin lugar a dudas, el presidente George W. Bush, Tony Blair, Aznar, que son los que, primero, que le han mentido al mundo, porque encima ellos son los adalides de la verdad y la transparencia. Le han mentido al mundo, invadieron medio planeta, bombardearon medio planeta, mintiendo con aquello de las armas de destrucción masivas de Saddam, que nunca tuvo, que sabíamos todos y que ellos sabían que no tenía. Invadieron y destrozaron Medio Oriente, millones de personas. En fin, yo creo que para ayudarte en este tema, creo que todos los organismos internacionales, todas las relaciones internacionales que fueron inventadas allí en el 45, en el 50 del siglo pasado, necesitan un cambio. La OEA en América Latina, la doctrina Monroe de los Estados Unidos hacia América Latina. América Latina es mía y yo hago lo que quiero. Esa es la doctrina de hace desde 1823. Desde luego todo que el mundo eso necesita un cambio, ¿no? Decía que el mundo está pidiendo un cambio a gritos, porque la actualidad y la realidad que tenemos delante lo está pidiendo. Se canta yo cuando iba al colegio y teníamos excursión en el autobús, me lo van a permitir los espectadores también, vosotros, cantábamos eso de: ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralará. Y con el tema de la amenaza nuclear, como hemos visto en los medios de comunicación, que se ha acusado, de hecho el propio Biden yo creo que tuvo que reescribir, o le reescribirían más bien el discurso en torno a la amenaza nuclear que dice que ha pronunciado Putin. No sé si tendremos que tirar de lo de maldita hemeroteca, porque la propia Liz Truss era la que afirmaba que estaba dispuesta a recurrir, en este caso, Pablo, a las armas nucleares, y esto solo era una contestación a esas presiones que están ejerciendo de Occidente. No nos olvidemos que Stoltenberg, incluso, Pablo, dice que si Alemania no quiere las armas nucleares en su territorio, que las mandan mal al este, un poquito más al este. ¿Para qué se las va a quedar, verdad, Pablo? Así es. Vamos, llevémosla a Polonia, ¿no? Claro. ¿No las quiere Alemania? Bueno, Polonia puede ser. Sí, ¿Por qué no ocupamos los países bálticos? ¿Por qué no vamos a la República Checa? Entonces, vamos, hagamos aquello que le pedimos a los otros que no hagan ni mencionen, ¿no? Consejo vendo que para mí no tengo, ¿no? Exactamente. O sea, Biden creo que debe ser uno de los discursos más hipócritas de los últimos años.
hipócrita en cada uno de los elementos que menciona, empezando, Javier, diciendo que la Carta de las Naciones Unidas es violada por Rusia, ¿no? Por favor, o sea, no le pidamos autocrítica a quien jamás lo va a hacer, indudablemente, pero lo menos un poco de seriedad respecto a la serie de acusaciones que hace, cuando resulta que uno podría perfectamente, un lector o un televidente desprevenido, decir de quién está hablando. ¿Está hablando de Estados Unidos? ¿Está hablando de Gran Bretaña? ¿Está hablando de Francia con respecto a África? ¿Está hablando de Gran Bretaña respecto a su apoyo permanente en cada una de las invasiones que ha tenido este siglo XXI, apoyando a su primo, ¿no? Más bien a su hermano putativo, ahí en Irak, en Afganistán, en Libia. Y si algo caracteriza, yo creo que Naciones Unidas son el intentar buscar, o al menos esa es la vocación que tiene, no sé, Ariel, para terminar, esa vocación, digamos, diplomática. Hemos escuchado a representantes de vamos a seguir armando hasta los dientes a Ucrania, al propio Zelensky decir que necesitamos todas las armas que nos puedan dar, a Biden intentando justificar que solo es culpa de una de las partes, obviando y olvidando desde luego lo que es la historia más reciente y el que Estados Unidos o la OTAN ni tan siquiera se han querido sentar para esas garantías estratégicas de seguridad. Poca diplomacia en un atril en el que yo he visto más tambores de guerra, más azuzar, que se gane o no por una parte la guerra o el conflicto en este caso, que mirar las vías de paz. Exactamente. Y aquí hay que agregar un punto, Javier, y es que a veces no se lo tiene muy presente, es que todo esto está alimentado, azuzado por la propia burocracia de los organismos internacionales. No olvidemos que los diplomáticos que funcionan, que hacen funcionar las Naciones Unidas, la OTAN, la Unión Europea, el Mercosur, todos son una tropa de enorme cantidad de funcionarios que ganan muy bien, que no pagan impuestos, que tienen unas pensiones maravillosas el día que se retiran, como este señor que dirige la OTAN. La OTAN, ya había dicho el presidente de Francia, que estaba en muerte cerebral, pero a esto le ha venido muy bien. Entonces tenemos una tropa de políticos, o sea, los gobernantes que alientan la bomba, la guerra, el enfrentamiento, más toda esa tropa, miles y miles de funcionarios burócratas que viven de esto, viven de esta vaca lechera que les da de comer, que es que cuanto más conflicto hay, más problemas hay, ellos se benefician personal y familiarmente. Decía para terminar, no sé si se habrá aplicado, porque está en boga y en boca de todos, esto de lo de la Agenda 2030, lo de las duchas compartidas o el intentar ahorrar en calefacción o el no llevar la corbata en las oficinas, porque los hemos visto a todos muy ataviados y con todo lo que se ha gastado con esta representación que ha sido casi un teatro, pues muchos podrían haber comido, muchos en Nueva York, que hay muchos comedores sociales. Ariel, Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un placer como siempre y espero contar en otra ocasión. Un abrazo. Termino diciendo que cada vez son más las voces, y es la verdad, que se suman pidiendo que Naciones Unidas debe sufrir una remodelación. La organización dice englobar todos los intereses, las preocupaciones, los problemas del mundo para intentar buscar soluciones, pero se muestra desde mi punto de vista como un gigante anquilosado, un elefante en una cacharrería entre burocracia, como decíamos, palabras vacías, posturas politizadas, convirtiéndola más, como también les he dicho, más en un teatro que en un protagonista, que es lo que debe ser. El hambre en el mundo continúa siendo una realidad, una triste realidad. Los conflictos en diversas latitudes del planeta pues no paran, las desigualdades pues son la nota imperante y algunas de las misiones de paz enviadas por las propias Naciones Unidas han generado escándalos, caos y más dolor, que lo digan en el Congo, por ejemplo. Hoy, con el mundo fracturándose y cambiando radicalmente en gran parte por esa onda expansiva que les digo del conflicto de Ucrania, pero también por otras muchas situaciones, incluidas la pandemia, la ONU celebra esta asamblea, la número 77, como si fuera una pasarela de lamentos, de esperanzas, sobre todo de señalamientos y de deseos que no muestran ningún camino eficaz, ningún camino directo para paliar los males de este momento tan crítico que vivimos. Hablan y hablan y hablan, pero se actúa muy poco. Decisiones orientadas, organismos y comités politizados e influenciados. Dicen que la humanidad, ha dicho Guterres, está en peligro, que debemos poner nuestro grano de arena y esforzarnos, sacrificarnos, pero ¿qué hacen ellos realmente? Porque son capaces de no darnos soluciones. Es el momento de ser valientes, pero que no señalen a los ciudadanos, que lo sean ellos mismos en primer lugar y por el futuro del mundo. Nosotros ya saben dónde estamos. Escríbanme. Chao.